Cuando empezás a comer saludable hay cambios que vas haciendo. Uno de ellos es el chocolate. Las opciones en tableta que son saludables con más porcentaje de cacao, menos azúcar y con grasas de mejor calidad suelen ser bastante caras. Entonces el cacao amargo es una excelente salida, pero no todo lo que compras es cacao puro. Hoy te voy a enseñar a distinguirlo para que no te engañen más. Algo que me preguntan mucho es ¿qué cacao compras? Si tenés celiaquía vas a tener que comprar empaquetado sí o sí para asegurarte que no esté contaminado y obvio que esté certificado sin gluten, sin TAC si sos de Argentina. Si no, podés comprar suelto, pero en ambos casos chequea lo siguiente. Acá tengo dos cacaos diferentes. Este se me estaba terminando, este es el nuevo que compré, pasa que no compré donde compro siempre y no resultó de buena calidad para mi gusto. Una de las cosas que te va a ayudar a distinguir es que este, por ejemplo, tiene cositas blancas. ¿Qué serían esas cositas blancas? Ahora te lo voy a explicar. Este es el otro, el que yo compro siempre. Vas a ver que es todo marrón. Puede ser un poco más claro, más oscuro, pero el cacao es marrón, marrón rojizo. Esas partículas blancas que vimos en el primero no es azúcar. El cacao que viene con azúcar, comúnmente el que se compra para los chicos, el soluble, el que es para la leche. El azúcar se ve brillante, como si fueran cristalitos. Las partículas blancas de este cacao amargo probablemente sean harina o fécula con la cual está mezclado este cacao. Otra de las claves que te puede ayudar a darte cuenta es que el cacao amargo puro volatiliza. Si te fijas, el que no es puro cae como así pesado. En cambio, el puro vas a ver que forma como una nube de polvo, como cuando vas caminando por tierra seca. Y se te ensucia todo el auto o las zapatillas, bueno, así. Si te fijas, puedes ver cómo ensucia el envase, la diferencia entre los dos, cómo queda todo ese polvo pegado al frasco donde yo los guardo. También podemos ver lo mismo en la cuchara. Mi consejo, si compras empaquetado, además de chequear las cosas que te digo, mira los ingredientes. Si aparece azúcar, féculas, obvio sospecha. Si compras suelto, ten en cuenta todo lo que hablamos en el video y cuando veas que conseguiste uno bueno en un lugar, seguí comprando en ese lugar, que es lo que suelo hacer yo. ¿Qué pasa si el que compro me doy cuenta que no es puro? La receta te va a salir igual, no es que va a pasar algo grave por esto, pero probablemente tenga agregado de harinas o féculas y no sea eso lo que estés buscando. Pero seguro vos tenés más preguntas, más inquietudes. Este video es uno de los videos de la serie Quiero Saber Pau, donde te he enseñado cómo conservar por más tiempo harinas, las mermeladas caseras sin azúcar, cómo elegir el mejor endulzante. Pero si querés darme ideas para esos videos, sugerir ideas, porque van a venir más en esta serie, de aquellas inquietudes que vos tenés, comentámelo abajo. Y así yo las voy evaluando y vemos qué podemos ir sacando. Y acá te voy a dejar esta opción para poder usar cacao amargo puro en los desayunos y que no sea amargo, que sea algo dulce, súper atractivo, súper rico, saludable y con el mejor cacao porque ahora ya sabes cómo elegirlo.